Muy bien, amigos, prepárense. Los científicos han descubierto una gigantesca anomalía bajo el Triángulo de las Bermudas, algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hoy veremos qué es exactamente lo que se esconde bajo las Bermudas y si esto resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y por qué este descubrimiento es importante para comprender los secretos de nuestro planeta. Así que asegúrense de quedarse hasta el final. Bienvenidos, amigos. Todo el mundo conoce el Triángulo de las Bermudas, esa misteriosa zona del Atlántico en la que supuestamente desaparecen sin dejar rastro barcos y aviones. De niño, esto me fascinaba enormemente. Contadme cómo fue en vuestro caso. De niño, yo también pensaba que el Triángulo de las Bermudas tendría un papel más importante en mi vida. Como la arena movediza o los Monster Trucks. Pero bueno, por cierto, si siempre quieren estar informados de descubrimientos tan emocionantes, suscríbanse ahora mismo al canal. Suscribirse no cuesta nada. Nunca se perderán un video y realmente me ayudan mucho. Y quienes ya están suscritos ayudan mucho al video dándole un pulgar arriba. Intentemos llegar a 5000 me gusta. Muchas gracias, chicos. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto los científicos? Un equipo de investigadores ha detectado una gigantesca capa de roca bajo las Bermudas utilizando ondas sísmicas. Esta capa tiene un grosor increíble de 20 kilómetros y se encuentra entre la corteza oceánica y el manto terrestre. A modo de comparación, en la mayoría de los demás lugares de los océanos, esta capa o bien no existe o bien tiene como mucho la mitad de grosor. El Dr. William Fraser del Carnegie Science Institute explica: normalmente se esperaría encontrar el fondo de la corteza oceánica y a continuación el manto, pero bajo las Bermudas hay otra capa situada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asienta Bermudas. Así que hay una anomalía tectónica justo debajo de la famosa región donde, supuestamente, los barcos desaparecen de manera misteriosa. Creo que estamos tras una pista. ¿Qué hace realmente esa enorme capa de roca ahí abajo? Para entenderlo, primero tenemos que ver qué hace que Bermudas sea tan especial. Bermudas es una anomalía geológica. La isla es de origen volcánico y se asienta sobre un enorme abombamiento del fondo marino conocido como batimétrico. Normalmente pensamos que estas elevaciones se producen cuando una columna de roca caliente denominada pluma del manto empuja desde abajo contra la placa tectónica y la eleva. Bajo Bermudas no hay indicios de una pluma del manto tan caliente. La última erupción volcánica en las Bermudas se remonta a hace más de 30 millones de años. Según la teoría clásica, este abombamiento debería haberse derrumbado hace mucho tiempo. Pero eso no ha sucedido. Las Bermudas siguen sobresaliendo unos 500 metros por encima del fondo marino circundante que mantiene la isla allí arriba. La respuesta podría estar precisamente en esta misteriosa capa de roca de 20 kilómetros de espesor. Los científicos han analizado los datos de una estación sísmica instalada de forma permanente en las Bermudas. Para ello, han utilizado registros de terremotos de todo el mundo. Cuando las ondas sísmicas de estos terremotos atraviesan diferentes capas de roca, generan pequeños ecos. Midiendo el tiempo que tardan estos ecos en llegar a la estación, se pueden caracterizar las estructuras bajo la superficie. Y así es precisamente como los investigadores han descubierto esta enorme anomalía. Los científicos sospechan que esta capa masiva está formada por magma que se enfrió hace unos 30 o 35 millones de años durante la última fase de actividad volcánica de las Bermudas. Sin embargo, la roca es algo menos densa que el material del manto circundante. Precisamente esta diferencia de densidad podría proporcionar la flotabilidad necesaria para sostener el abombamiento desde abajo. Este proceso también se conoce como underplating. Es como si se hubiera instalado un enorme colchón de aire geológico bajo las Bermudas que empuja la isla hacia arriba, pero ¿cuánto menos densa tendría que ser esta capa para soportar un abombamiento de 500 metros de altura? Los investigadores han calculado que si se parte de la base de que el fondo marino bajo Bermudas se encuentra en equilibrio a largo plazo, es decir, que todas las fuerzas están equilibradas, la capa de underplating tendría que ser unos 50 kilogramos por metro cúbico más ligera que el manto circundante. En una capa de 20 kilómetros de espesor, esto supone una diferencia enorme. Este descubrimiento no solo explica por qué Bermudas sigue elevándose tanto, sino que también arroja una luz completamente nueva sobre otras elevaciones oceánicas en todo el mundo. El Dr. Fraser afirma: comprender un lugar extremo como Bermudas es importante para comprender lugares menos extremos. Nos da una idea de cuáles son los procesos más normales que tienen lugar en la Tierra y cuáles son los más extremos.
Bermudas es, por tanto, una especie de ejemplo geológico extremo en el que podemos estudiar especialmente bien los procesos fundamentales de la corteza terrestre. Pero, ¿cómo se formó exactamente esta capa de subplacas? La explicación más probable es que, durante la fase de actividad volcánica hace entre 30 y 35 millones de años, grandes cantidades de magma penetraron en la litosfera. Parte de este magma llegó a la superficie y formó la isla volcánica. Pero otra parte quedó atrapada bajo la corteza oceánica, se enfrió y formó esta enorme anomalía de roca magmática. Así pues, bajo las Bermudas hay una especie de colchón geológico que mantiene la isla a flote desde hace millones de años. Pero ya puedo escuchar a algunos de ustedes preguntar nerviosos, ¿pero qué pasa entonces con el Triángulo de las Bermudas? Ahora tengo que destruir un poco nuestras fantasías de la infancia. Científicamente, el Triángulo de las Bermudas ya no se considera una zona de peligro extraordinario, sino una zona marítima completamente normal con un alto volumen de tráfico. La mayoría de los accidentes supuestamente misteriosos pueden explicarse por tormentas, fuertes corrientes como la del Golfo, errores de navegación o simplemente una mala documentación. Tampoco se han podido demostrar de forma concluyente anomalías magnéticas o fallos repentinos de los instrumentos. En resumen, el Triángulo de las Bermudas no es tanto un enigma físico como un fenómeno de la cultura popular extremadamente exitoso. Pero ahora sabemos que la región presenta una anomalía, aunque no es sobrenatural, sino tectónica. Y eso en realidad es mucho más emocionante, ¿no? Aunque mi yo de 11 años probablemente habría estado en desacuerdo y diría que un barco desapareciendo en un remolino es mucho más emocionante. Por cierto, los investigadores también han descubierto que esta capa de underplating probablemente se extiende más allá de la isla. Se sospecha que podría extenderse hasta 50 o 100 kilómetros desde el centro de las Bermudas. Es como una enorme cuenca geológica bajo el lecho marino. Sin embargo, no es posible determinar su extensión exacta con los datos de una sola estación sísmica. En el estudio, los científicos escriben: identificamos estructuras asociadas con una capa de roca de unos 20 kilómetros de espesor debajo de la corteza oceánica que no se había descrito hasta ahora. Esta gruesa capa debajo de la corteza probablemente se formó cuando Bermudas era volcánicamente activa hace 30 a 35 millones de años y podría respaldar el calentamiento batimétrico. Y hay otro aspecto interesante. Bermudas no es el único lugar con una capa inferior gruesa. Los científicos también han encontrado capas de grosor similar bajo las Islas Galápagos. Sin embargo, a diferencia de Bermudas, todos estos otros lugares tienen plumas del manto aún activas debajo. Por lo tanto, Bermudas podría ser un ejemplo único de cómo el calentamiento oceánico puede mantenerse durante millones de años incluso sin vulcanismo activo. Así que definitivamente es un lugar misterioso y anómalo, incluso sin barcos desaparecidos. Los mantendré informados sobre cualquier otro descubrimiento. Así que no olviden suscribirse al canal y darle like al video para que lleguemos a los 5000 likes. Y ahora, viajamos del Triángulo de las Bermudas al espacio. Un satélite de la NASA dedicado a Marte, que en realidad es fiable, acaba de fallar después de observar el misterioso objeto interestelar 3I Atlas. ¿Es solo una coincidencia o hay algo más detrás? Además, ahora hay las primeras imágenes de rayos X del 3I Atlas. Para verlas y saberlo todo sobre esta emocionante historia, solo tenéis que hacer clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha. Abajo a la derecha, como siempre, hay otro vídeo interesante sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, amigos.